Entonces, hay un elemento aquí que aparece, que es el conocimiento tradicional, que es la llamada conocimiento tradicional, que no es valorizado y que se convierte en objeto de apropiación inmaterial. Una característica entonces de esta nueva relación del trabajo inmaterial es la disociación entre el trabajo intelectual, que es el trabajo que defienden y los derechos que defienden las empresas transnacionales, y el conocimiento tradicional, que no tiene ningún valor. Es la disociación de las ciencias duras, denominadas las ciencias capaces de intervenir, digamos, en la solución de grandes problemas, y las ciencias blandas. Un modo de conocimiento se impone entonces sobre los otros, y son estas corporaciones, son estas prácticas y son estas lógicas las que intervienen, por ejemplo, las calificaciones, los puntajes en materia de investigación, los que definen, los que direccionan, por ejemplo, los centros de investigación como esta universidad. Entonces, este modo de conocimiento, este modo de subordinación, este modo de dominación expresa un modo histórico colonial de comprender las relaciones del mundo. Quiero entonces contarles a ustedes cómo ha sido este proceso de este conocimiento inmaterial en las relaciones entre países del norte y países del sur, y sobre todo plantear lo que ha sido el rol de los países andinos para mostrar cómo ha sido la crisis que se ha dado en la negociación en materia de propiedad intelectual. En primer lugar, en los años 60, en los años 70, parece mentira, Colombia con los países andinos, en uno de los pocos momentos de lucidez en toda su historia, lideró un posicionamiento en términos de la defensa o mejor, de la denuncia frente a los países industrializados por el monopolio de patentes que podían ellos llegar a tener. Ellos planteaban un derecho al desarrollo industrial, mecanismos de transferencia de tecnología con base a las necesidades que se tenían en ese momento, y una repartición de beneficios con los países del norte. Se planteó entonces que era necesario un nuevo orden económico internacional y mirar muy bien cómo estos patrones de ciencia y tecnología afectaban los procesos tecnológicos del sur, empezar a analizar qué significaban estas transferencias de tecnología, incluso plantear una regulación en los procesos de regulación de estas nuevas tecnologías. Se plantea una nueva solidaridad de los países del sur. Esta iniciativa de los países andinos, que se concreta en la búsqueda de la revisión de la Convención de París sobre propiedad intelectual, va planteando, se plantean en contra de un régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual, impidiendo además y denunciando esa posible llegada a la concentración del poder a través de las patentes de las empresas extranjeras de los países industrializados. Los países andinos entonces se pronuncian a favor de un desarrollo tecnológico que pueda ser acorde con las realidades de sus países, y una regulación de la inversión extranjera que además responda a los intereses de toda la región. También se plantea que Estados Unidos y los países de OCDE debían cambiar completamente su pretensión en términos del nuevo sistema económico internacional que se planteaba. Esta iniciativa, año 69, es seguida luego por países como la India, China, finalmente el grupo de los 77 denominado el Bloque del Sur, y países de África, del sudeste asiático y el bloque latinoamericano. Desafortunadamente, hacia 4 años sostuvieron esta posición hasta que fueron debilitándose de una a una los bloques que estaban apoyando esta posición. El bloque latinoamericano se rompe con la llegada de las dictaduras militares del Cono Sur, apoyadas por Estados Unidos. Se rompe cuando países como España y Turquía incluso, que apoyaban esta iniciativa, empiezan a echarse para atrás con la perspectiva de entrar a la Unión Europea y a aprender a portarse bien, es decir, aceptar las direcciones que la Unión Europea les planteaba. Y finalmente la estrategia del sur empieza a desfigurarse, a fragmentarse, y logra con los acuerdos de los países industrializados volver a recomponer la agenda del nuevo comercio internacional. Es en este contexto
ya a finales de los 80, cuando se instala y se plantea la idea de un nuevo régimen de propiedad intelectual y donde entra la retórica comercial el discurso de la biodiversidad como otro espacio, ya no de la apropiación de materias primas desde el punto de vista de producción material, sino la entrada también de la producción y la apropiación de la producción inmaterial, con el argumento de la seguridad global. La alimentación está en peligro, la salud está en peligro, con el argumento de una ética planetaria. Se plantea entonces una coalición entre industrias, la justificación altruista de las empresas privadas con la ciencia de Estados Unidos, los centros de investigación, los jardines botánicos más importantes de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Se empieza a plantear algo que se llama el programa de la biodiversidad. Edward Wilson plantea claramente 3 años antes de presentar ese programa oficialmente en Río la necesidad de que aquellos que planeamos, decía entre comillas, la biodiversidad desde lejos, tenemos que decirles a aquellos pueblos diversos, rurales que viven en la biodiversidad, cómo deben gobernarse a sí mismos, cómo deben gobernarse, y por eso se requiere una gobernabilidad global, una gobernabilidad que exprese la coalición entre empresas científicas, centros de investigación, banca multilateral y gobiernos de estos países más avanzados. Como yo había planteado anteriormente, esto tiene un fundamento profundamente ideológico, esa concepción de que hay unos superiores predestinados además genéticamente a gobernar a otros inferiores, y en ese sentido la biodiversidad asociada a nuevos procesos de manipulación genética apunta al control también interno de los comportamientos de los seres humanos. Ya no se plantea la ayuda al desarrollo, vamos a nivelar a estos países del sur, no, se trata de vamos a intervenir sus cuerpos, vamos a manipular genéticamente y vamos a crear una raza de la humanidad superior. Acuérdense ustedes, en los 90, la famosa expedición botánica o la segunda expedición botánica que viene a recoger muestras de sangre por todo el territorio colombiano, no solamente en comunidades indígenas de las más de 90 que tenemos, afros, también en las zonas urbanas, para clasificarlas y poder estudiar esa propensión que tenemos nosotros, planteando obviamente que los males de la humanidad deberían abordarse a partir de estudiar las diferencias de la constitución genética de los hombres. Entonces, ¿cuál es la solución y cuál es el planteamiento del programa de la biodiversidad que se vende en Río? Es el programa en el cual los científicos, aquellos que se consideran los que saben y a nombre de la ciencia establecen cómo debe comportarse el resto de la humanidad, establecen también unas formas de ocupación del territorio y establecen unas formas de ocupación también de los cuerpos. La controversia de la biodiversidad en Río que se plantea inicialmente tiene que ver con 3 perspectivas. La primera, la idea de la apropiación, de la propiedad privada. Garrett Hardin, un biólogo famoso, en su texto La tragedia de los bienes comunes, va a sustentar esto que va finalmente a convertirse en el elemento fundamental de las negociaciones en materia de propiedad intelectual y biodiversidad. Es decir, plantea que la única forma de salvar los bienes comunes para ellos, por ejemplo la orinoquía, todo lo que hemos visto aquí, son bienes comunes de la humanidad, son patrimonio de la humanidad que deben ser gobernados por aquellos que son los mejores, y la única manera es privatizarlos. Es decir, aunque ellos son conscientes de que eso significa una injusticia social, desplazamiento de poblaciones, es preferible para ellos que se cuiden unos espacios, que hayan quienes los compren y los cuiden a nombre de la humanidad, que la ruina total de los bienes comunes. Esa es la conceptualización central de este proceso de apropiación. Pero hay otros 2 argumentos fuertes que se dan de los movimientos sociales, movimientos indígenas, movimientos afros, que plantean que la biodiversidad, es decir, la diversidad biológica y cultural, es patrimonio cultural, y eso implica que para su conservación se defiendan los derechos al territorio, y que no, la biodiversidad, el mundo de la vida no puede ser introducido en el mercado. El tercer enfoque de la biodiversidad es el concepto de la protección del patrimonio nacional.
gobierno colombiano lee esto como la defensa del patrimonio biológico y cultural, entendido como la posibilidad de que el gobierno lo ofrezca para ser comercializado, para ser entregado, para ser objeto de negociación como uno de los ejes estratégicos. Y eso es lo que Colombia efectivamente ha hecho desde Río hasta hoy.